Una empresa no puede crecer si su equipo interno no la deja avanzar. Somos Pretor, un equipo que piensa en el futuro de las y los empresarios, directivos y empleados. Bienvenido a Pretor Podcast. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pretor Podcast. Soy Carlos Macías, socio fundador de Pretor, una consultoría especializada en clima organizacional y de nueva cuenta, la tercera es la vencida. Tenemos a nuestro gran amigo de liderazgo práctico, Bosco Garnica. Gracias por tomarte el tiempo, amigo. ¿Cómo has estado? Gracias a ti, Carlos. Muy bien. Creo que mucho tiempo sin vernos, ¿no? Muchísimo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Seguramente tú lo has escuchado. Sí. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? La norma 035. La norma 035. Norma 035, sobre todo para los que somos mexicanos, ¿va? Vamos a explicar un poco en qué consiste esa norma. Vamos a analizarlo desde un punto de vista de liderazgo y sobre todo vamos a generar la conciencia de por qué es importante, ¿no? A ver, miren, el 23 de octubre del 2018, ahí la Secretaría de Trabajo, seguramente tú habrás escuchado esto, de repente sale con una cosa que le llaman la norma, sale con una norma que empieza a causar mucho furor, sobre todo en el 2019. No sé si tú escuchaste la famosa norma del estrés. La norma antiestrés. La norma antiestrés. Exacto. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando escuchaste eso? Sí, no, pues te imaginas que ya no se puede, que ya no te puedes estresar en el trabajo o te van a demandar o cosas así, ¿no? Yo creo que decían eso, ¿no? No, yo ¿sabes qué me imaginé? Que todos íbamos a estar en curso de yoga, fumando esas cosas que se fuman ahí por la calzada, esas cosas, o sea, unas inspiraciones así místicas. Bueno, primero que nada, te comento esto. Cuando sale esa norma, yo creo que el primer año hubo mucha confusión para entender de qué era. La primera vez que yo vi la publicación de esa norma fue en marzo del 2019 en una de las revistas más importantes de México, donde se hablaba de tantas cosas, de tantos factores. No sé si para ti fue clara desde un inicio. No, para nada. Igual está encerrada en muchos mitos, ¿verdad? Y no, es más polémica que otra cosa. Y aparte muy ignorada, ¿no? Por supuesto. Ni se diga. Bueno, el primer gran mito es que yo quiero que quede hacer un lado es la norma del estrés. No es la norma del estrés. Ni siquiera lleva ese nombre. Es para prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué otro mito has escuchado además del estrés? Que es una norma que se va a fregar el patrón. Es una norma cazapatrones. Bueno, pues, digamos, todos los patrones desde Hacienda, IMSS y tal, sienten que... Ok. Pero es como que otra cosa más de la que me tengo que cuidar. Otra cosa más de la que me tengo que cuidar y que tengo que trabajar, ¿no? Yo escuché también, hablando de ese mito, un mito sobre cacería efectivamente de patrones. Otro elemento más que da la Secretaría de Trabajo para eso. Pero bueno, mira, dado eso, yo quisiera hablar un poco para que hiciéramos un análisis de dónde nace, qué es y qué beneficios puede tener tanto para otro tema y otro mito que está ahí. No es solamente la norma del patrón, es la norma del trabajador. Muchísimos de las personas que trabajan, cuando escuchan la norma 035, no, pues el patrón es el que tiene que ponerse ahí las pilas, ¿no? Pero no saben que hay incluso protocolos donde dicen que el mismo trabajador es responsable de ciertas cosas. Sí. Bien, mira, ¿a qué va con todo esto? Seguramente te ha tocado escuchar todo esto de clima, empresa socialmente responsable, climas de aquí se trabaja bonito y todo eso, ¿no? Un montón de certificaciones, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, es un montón de certificaciones. También los patrones ven y dicen, otra más. Sí, exacto. Pero también otro de los mitos de la 035 es que no hay una certificación. O sea, nadie puede tener, yo te certifico la 035, eso no existe. Para que
hablando de charlatanes en otros episodios, ¿no? Sí, exacto. Alguien que llegue y te diga, te voy a certificar de la 035, dile, ¿sabes qué? Mejor voy a ver la Rosa de Guadalupe. Ajá, dile, ¿sabes qué? Le voy a hablar a Carlos Macías. Voy a asesorarme bien. Bien, mira, ¿de qué va? Desde hace ya décadas en el mundo se empieza a concientizar el tema de la empresa. Yo estuve en Estados Unidos hace ya 4 años que dejé de vivir en Estados Unidos, pero por ahí, por mitad de los 2000, 2010, se empiezan a generar muchísimos escándalos de empresas americanas que sacaban sus maquiladoras de grandes marcas, no voy a decir nombres porque me vuelan el pelo que yo no tengo, y iban a ciertos lugares y se encontraron que algunas de esas empresas tenían trabajo infantil. Prohibidísimo en un país del primer mundo y en cualquier lugar. Contrataban a niños para maquilar. Pagaban menos. En algunos otros lugares, incluso las condiciones laborales, en países como en Estados Unidos, trabajas de 9 a 5 y se acabó. Y ahí de repente eran 12 horas continuas de trabajo. Entonces, hubo una conciencia, hablando de la conciencia mediática, de empezar a perseguir todo este tipo de prácticas a nivel Europa, a nivel Estados Unidos, a nivel país desarrollado, de decir, ¿qué están haciendo? Y empezaron a salir muchos tipos de certificaciones, empezaron a salir muchos tipos de regularizaciones para mejorar el clima laboral. Y fue una oleada a nivel mundial que viene y está tocando a todos los países de todo el mundo, y en especial a México. ¿Por qué? Porque México, con el Tratado de Libre Comercio, nosotros hemos firmado acuerdos comerciales con países como Canadá y Estados Unidos, y además muchos países como Alemania, como China y otras industrias vienen y ponen sus maquiladoras, sus empresas aquí para venderles a los americanos. ¿Qué gran sorpresa nos hemos topado? De que muchas de las empresas, gracias a la presión, a la conciencia que se ha generado para decir el lugar de trabajo no es solamente un lugar para generar lana, es un lugar donde los seres humanos se desarrollan, dicen, a ver, nosotros como empresas no vamos a hacer tratos ni alianzas con gente que no esté alineada a lo que nosotros pedimos. ¿A qué voy con esto? Mira, tengo un cliente que maquila para industrias americanas, y puedo decir como Tesla y otros tipos de industrias, y ahí vienen y le hacen ellos como clientes vienen y les hacen unas auditorías de clima laboral, y les hacen auditorías también de sus piezas. ¿Por qué? Porque a ellos ya no les conviene decir, yo hago un negocio con alguien que en su país está explotando o no está respetando ciertas reglas. Ahí te va. Hay un tema bastante interesante. Más del 80% de las empresas en México, familiares mexicanas, no tienen lo que se llama gobierno corporativo, una estructura, ¿va? Desde acciones, desde el manejo de todo esto, etc. Y muchas veces cuando analizas el cumplimiento de estas empresas en aspectos laborales y tal, dejan mucho que desear. Sí, claro. La tendencia en la actualidad es que la gran mayoría, excepto de ciertos países, que no voy a decir cuáles, desde la gran mayoría de países que vienen y ponen una empresa en México, en teoría, muchos de ellos son los primeros que cumplen las regularizaciones mexicanas del IMSS, del seguro, el Estado, y claro, también el tema de seguridad social. Y mucho tiene que ver también con el tema de vida. En pocas palabras, voy a decir lo que es la norma 035, poniendo ese concepto. Se enfoca en 3 grandes áreas. Lo primero es, va a analizar el clima laboral. Y van a analizar que en el clima laboral, primero, ningún empleado haya sufrido un riesgo o haya sufrido un daño por cumplir su trabajo. 2, segundo elemento que va a analizar, que no haya condiciones de trabajo que puedan poner en un futuro riesgo a la persona que está desempeñando su trabajo. Y 3, muy importante, es cómo podemos generar un clima laboral
que ayude a todos a crecer, a la empresa, al patrón, etc. Y ahí podemos decir, el estrés entra en una de las consecuencias de no haber cumplido las dos primeras. Exactamente. Entonces, la Secretaría del Trabajo, y en general más que la Secretaría del Trabajo, la cultura laboral que está rodeando el país es cómo nosotros podemos ser mejores, tener mejores empresas que ayuden también a crecer, a que la persona se desarrolle mejor. ¿Verdad? Y entonces, dicho todo esto, tú que tienes trato con líderes, que hablas de esto, en algún momento trabajaste la norma, ¿cómo los ves? ¿Cómo sientes el ambiente? Sí, oye, te iba a decir algo acerca de ese estrés. Nada más, creo que un punto muy importante por aclarar es que también es un estrés dañino, un estrés patológico, ¿no? Porque al final ahí en el ser humano día a día y a lo largo de su vida requiere de periodos estresantes para poder... O sea, el estrés es necesario. El estrés es necesario, pero un estrés patológico, un estrés dañino o viciado, vamos a llamarlo, es como tú dices, es producto de un clima laboral. ¿Cómo distinguirías uno del otro? El estrés sano, en primer lugar, se da en lapsos breves. Ok. O sea, las quincenas, primero de enero. Sí, más o menos. Si ahorita terminando, ¿no? Tienes que pasar por tu esposa porque tienen que ir al médico para llevar a tu hijo y la cita es dentro de media hora, vas a estar estresado. Okay. Tienes que ir hasta allá. Pero es un estrés necesario para sortear el obstáculo o afrontar el desafío que tienes enfrente. Pero cuando ese estrés ya no tiene la caída, o sea, el estrés se identifica como un pico a nivel fisiológico, emocional, etc. O sea, constante todo el tiempo. Pero cuando se extiende, entonces eso ya es dañino. Y eso en cuanto a la propia experiencia del fenómeno. Pero además de eso, cuando el entorno promueve no solamente picos de estrés innecesarios, sino, peor aún, un estado estresante continuo, entonces ese tipo de estrés es el que no solo está mal, sino que aborda este tema de la NOM 35. Y lo menciono nada más para tener bien en claro que lo que está buscando, porque es otro de los mitos de la NOM, es que lo que está buscando es que todos estemos en modo zen, ¿verdad? Todo. Esas veces, en modo viernes en la noche, de ganó cierto equipo de Guadalajara y aquí más o menos. Sí. Digo, el otro equipo no festeja, pero... Exacto. Yo no soy de Guadalajara, ¿verdad? Por eso lo dices. Sí, lo digo. Por eso yo no digo nada. Sí, no. Pero bueno, entonces es importante tener bien en claro para tener una expectativa correcta y también para entender que verdaderamente hay mucho que trabajar en las empresas. Y mira, antes de pasar a eso, yo también quisiera aclarar una cosa. Es el estrés que tú dices, el estrés ya fuera de proporciones, producido por el clima laboral. Por supuesto. Porque también de repente llega algún, pues traigo mucho estrés. ¿Por qué? Porque el perro me hizo pipí en el zacate. Ajá. Entonces es un tema de tu casa. Por supuesto. O traigo mucho estrés porque mi esposa le va al equipo A y yo le voy al equipo B y voy a dormir en el sillón. Y voy a dormir en el sillón. Eso no, eso más bien tiene que ser un estrés producido por el trabajo. Sí. Desde tu experiencia trabajando con líderes, ¿dónde has visto ese estrés desproporcionado, desorganizado? ¿Cuándo un ambiente de trabajo lo produce? Pues de entrada, cuando el líder está desenfocado, ¿no? O malentendido. Cuando el líder trae ese vicio. O sea, volvemos a lo mismo. El vicio del estrés. Ah, caray. O sea... Sí, claro. A ver, ponme un ejemplo, porque a lo mejor ya me estresé y no lo entendí. O sea, por ejemplo, el estrés surge cuando tengo que enfrentar un desafío. Ajá. Y tanto mi cuerpo, mi mente, todo lo que soy yo, requiere comportarse a la altura de las circunstancias. Okay. Ahí surge el estrés. No es algo malo, es algo simple y sencillamente necesario, ¿no? El problema es que, por ejemplo, muchos líderes tienen, como todos los seres humanos, al no tener un carácter desarrollado, carácter entiéndase como tener bajo dominio
propio nuestros impulsos, eso es carácter, ¿verdad? Que es algo en lo que tú trabajas con Lo ellos. que mencionamos mucho, trabajamos muchísimo. Con la persona, o sea, la persona. perdón, déjame interrumpirte aquí. Tú no solo trabajas en la estrategia de negocio, de cómo, sino trabajas en la persona. Por supuesto, tenemos que trabajar en eso. La estrategia o el sistema no es nada sin la persona. Ok. Llámese líder o quien sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo un ejemplo muy básico, muy sencillo, ¿no? Un líder iracundo, Que no hay. que casi no hay después Es otro planeta. Exacto. Entonces tú ponle así, escárbale en tu mente, alguna vez te debiste. Y si le va a cierto equipo que perdió la final, peor todavía, digo, no sé, por decir algo, ¿no? Ahí es duro, yo creo que más. No, perdón, fuera de bromas, yo trabajé en Italia y había un dueño de negocio que si su equipo perdía el fin de semana, o sea, los empleados no vinculaban el lunes. De verdad no es un dato. Ese es un buen ejemplo. Pero de verdad era, yo decía, ¡ay! Y Están bromeando. fútbol. Claro. ¿Sí? Entonces, eso habla de una inmadurez emocional terrible. Ok. Bien. Es alguien que innecesariamente entra en niveles de estrés altísimos. Y más si le dura días, o sea, una emoción sana te debe durar entre 15 minutos y un par de horas a lo mucho. Ay, no, pues ya atiéndame el psicólogo, por favor, ya. Exacto, ¿verdad? Todavía no supero que perdí. Cuando el líder tiene una idea equivocada acerca de lo que es estrés y el carácter, entonces va a promover o va a viciar el ambiente laboral. Y es más, te lo voy a poner así, cuando el líder no tiene un sistema y cree que él es el sistema, Peor. y en México no se da, estamos hablando de amar, si no, por eso manda este podcast a otros países. no, a otro planeta, yo creo que Ajá. no se da. Entonces, de entrada, el líder es el que pone la pauta, el que marca la pauta. De entrada. Ok. Y posteriormente, lo que tú dices, la falta de un sistema. Si no tienes un sistema, si no tienes una estructura, entonces tú eres la estructura, tú eres el sistema, y por lo tanto el ambiente depende de ti. Sí, hay que entenderte, ¿no? Literal, yo conozco el caso de una dueña de un negocio aquí que ha rotado a su personal, el 90% de su personal de una escuela, se le fue 95%, se le fue en un año. Son unas maldiciones. No, y aparte dijeras tú, no, es que pasó, solo le pasa a un negocio, no. ¿Y cuál es el problema? 30 años operando un negocio y pregúntate quién es el sistema es él. Porque de repente, a ver cómo llegó en la mañana, a ver si le fue bien en Tapalpa, a ver si no perdió su equipo. Eso es impresionante. Y es más, mira, hablando de esto, de estrés laboral, yo he notado como clima organizacional, es donde no tienes una claridad de objetivos y de comunicación, híjole, generas un estrés horrible. No sé si te has topado con personas que llegan y dicen, oye, trabajo en una empresa y tengo que intuir lo que hago. Ajá. O sea, te digo, creo que a nadie le ha pasado en su vida, de los que no vean nadie. De repente te contratan para algo y te tienen ahí y todos son tus jefes y nadie es tu jefe. Entonces, eso la norma 035 señala que se tiene que analizar qué tan claras están las estructuras de todo esto para saber qué también se desempeña la empresa. Pero sorpresa, o sea, eso debe ser lógico. Pero sí, lógico, y no como dicen, ¿no? Eso es de sentido común, pero la desgracia es que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, pregúntate qué es el sentido común. Ajá, Sí, sí, claro. Pero te voy a contar una historia. Cuando yo era chico, había una regla en mi casa. Hace como 15 minutos. Hace como 15 minutos, Okay, más o menos. Más o menos. Entonces, había una regla en mi casa, mi papá nos decía que no podíamos estar con chanclas, con sandalias, en la casa. O teníamos que estar con zapatos o descalzos. ¿Y por qué sandalias no? Era una regla. ¿Y te lo explicó tu Si yo te digo así exactamente, si yo te digo la regla así, tú dices, ¿qué onda con este señor? Y digo, ¿tú qué conoces a mi papá? Pues... No, desde que lo conocí dije, ¿qué onda con este señor? Claro. Desde que salía la regla. Ese efecto. Hay que tener ese efecto, ¿verdad? Bueno, mi papá es un hombre... sí, muy claro, la verdad. Inteligentísimo. Sí, claro, pero fue muy estricto con mi hermano y conmigo. Entonces, la mayoría que lo conoce, cuando yo digo esto, dice, sí, claro, pues es que era muy estricto y no le gusta la vagancia, no sé, te imaginas lo que sea, ¿no? Pero es interesante que dice, o descalzo o con zapatos, pero con chanclas no. Bueno, había una razón detrás de eso. Ok.
Una vez yo le expliqué, yo estaba chico pues y le dije, oye papá, ¿por qué me enojé? No, yo quiero estar con sandalias. Y me dice, mira, si yo necesito de ti algo, o tu mamá, más importante aún, si tu mamá necesita que vayas a corretear el cartón de la basura, que vayas corriendo a la tienda o se jugó el perro, necesito que tú tengas la capacidad de salir volando a ayudar. Ah, pero nunca te lo explicó antes, ¿no? No me lo había explicado en el momento, digo, no pasó tampoco demasiado tiempo, pero lo que digo, mi punto es que las reglas de un líder sensato, las reglas que él pone y los sistemas que él desarrolla, las estructuras que él pone, hablan de su carácter, son una expresión de su carácter. Y una empresa es la expresión del carácter. Una empresa es la expresión del carácter del líder. Entonces, este tema de la NOM 035, porque yo me he topado con mucho de que, no, es que no es obligatoria. Olvídate de que sea obligatoria. ¿Cómo que no es obligatorio? Pues si traen un montonón de la Secretaría de Trabajo. Claro, es otro de los mitos. Pero realmente no es obligatoria porque no me cae mañana. Ajá, exacto, porque piensan que no les va a caer mañana. Piensan, ¿verdad? Que eso es bien pueden. Oye, no, pues claro, y además prepárense porque empiezan las visitas. Exacto. Entonces, ¿ya eso es qué les dices? O sea, ¿cómo? Es llevarlos a precisamente esa conciencia, ¿no? O sea, más allá de que sea obligatorio o no, que lo es, y más allá de que te puedan torcer o no, que te van a torcer, es el punto de qué expresa tu carácter y cómo está, como líder, y cómo está impactando a tu organización. A ver, ¿qué beneficios fuera de todo lo legal y todo lo que es? ¿Qué beneficios le dirías a un líder a ver, qué beneficios para ti como negocio, números tiene implementar la NOM? El beneficio más grande es que la empresa va a funcionar sin ti si lo estructuras. ¿Ah, sí? Por supuesto. Necesitas estar estructurado. Y aquí estamos súper estructurados todos, pero bueno. Bien, miren, amigos, el tema de la norma 035 es una norma, primero lo hemos hablado con nuestro amigo Bosco, de carácter obligatorio. Ya las visitas de la Secretaría del Trabajo están por comenzar, no hay una certificación, tienes que hacer cambios estructurales. 2, muy importante, mide 3 cosas. Primero, ¿qué trabajadores han sufrido algún problema por su trabajo? 2, ¿qué estructuras dentro del trabajo pudieran poner en peligro, en un futuro peligro, a un trabajador por desempeñar su trabajo? Y 3, lo más importante es analizar tu clima laboral, cómo podíamos potencializarlo más. Bien, amigo, te agradezco mucho esta serie de entrevistas que hemos tenido y sobre todo me gustaría que dijeras dónde te pueden encontrar nuestros amigos en sus redes sociales. Claro que sí, en Spotify nos pueden encontrar en nuestro podcast Liderazgo Práctico, igualmente en nuestro canal de YouTube, igual Liderazgo Práctico o liderazgopráctico.com. Bien, y a nosotros nos puedes encontrar en la página de Facebook de Pretor.mx, Instagram Pretor.mx y YouTube y Spotify en Pretor Podcast. Y ha sido todo un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos en tu podcast y nos estamos escuchando y viendo a la próxima. Hemos llegado al final de otro capítulo. Sigue nuestras redes sociales y entérate de más información útil para ti y tu empresa. Los esperamos en otro episodio de Pretor Podcast.